Bueno, el contexto actual de crisis económica, social, cultural, política, que además viene agravada, ¿no?, por la situación de la pandemia de la COVID-19, creo que es una oportunidad a nivel de educación transformadora, porque por primera vez sociedades, ¿no?, donde hasta ahora había más bienestar, ¿no?, se ven afectadas directamente por una crisis, ¿no?, y la gente empieza a vivir en su propia experiencia, en su propio cuerpo, fragilidades y vulnerabilidades a las que nos expone este sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que eso es interesante utilizarlo, ¿no?, como una palanca de cambio colectivo, es decir, hay que trabajar desde ese sentir, esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ¿no?, como sociedades, para poder articularnos con otros colectivos que, tanto en otros países como en nuestro propio territorio, ya están viviendo hace tiempo pues en su propia vida, ¿no?, el impacto negativo del sistema en el que vivimos, ¿no?, para generar alianzas, ¿no?, y empezar a construir unas prácticas educativas, un discurso, unas alternativas, ¿no?, que nos permitan ir imaginando y creando otra manera de vivir, ¿no?, más sostenible, que permita una dignidad, ¿no?, de una mayor parte de la población. La situación de crisis que estamos viviendo también plantea, como cualquier crisis, ¿no?, se van a producir cambios, ¿no? Las crisis también son oportunidades, ¿no?, y no tienen por qué producirse cambios que nos hagan vivir peor o que vayan a peor, pero también se pueden producir evidentemente cambios a peor, pero tenemos que, desde la educación transformadora y emancipadora, tenemos que trabajar para que esos cambios, ¿no?, para que haya una mayoría social que empuje para que los cambios sean a mejor, ¿no?, hacia un sistema en el que toda la gente pueda vivir con dignidad. Tenemos evidentemente el riesgo de que en un contexto de crisis y de miedo generalizado, pues que los discursos más de odio o las opciones políticas más de extrema derecha, por ejemplo, se vayan implantando, y entonces tenemos que tener muy claro que eso es un riesgo, pero que también tenemos la oportunidad de generar espacios de debate, de reflexión, desde la educación más formal a la educación más informal, donde podamos imaginar alternativas al sistema, imaginar otras formas de vida que realmente aporten un cambio significativo respecto de lo que venimos, ¿no?, a mejor, ¿no?, que el cambio sea a mejor. La crisis que estamos viviendo también creo que es una oportunidad para unir un poco el trabajo de la educación transformadora, entendida como la generación generar procesos de acompañamiento, tanto a jóvenes como a la población en general, para adquirir un pensamiento crítico, ¿no?, y para repensar un poco cómo vivimos, ¿no?, entender la interdependencia y la ecodependencia en la que vivimos, ¿no? Creo que por un lado existe todo ese trabajo, pero luego también esta situación de crisis está poniendo muy en evidencia también una emergencia educativa, es decir, que tenemos un sistema educativo que no está siendo capaz, ¿no?, de sobrevivir a esta crisis, ¿no?, que está un poco explotando por todos lados, ¿no?, porque los recursos económicos destinados a la educación, como a otras como la sanidad o a temas sociales, se han ido reduciendo a lo largo de los últimos años, y ahora este sistema entra un poco en colapso, o sea, la crisis le hace entrar en colapso. Entonces, tenemos como dos elementos, ¿no?, la lucha por la emergencia, o sea, por los derechos, por el derecho a la educación, ¿no?, y la lucha por una educación crítica, transformadora en valores, ¿no? Creo que el reto también de esta crisis es juntar esas dos luchas, ¿no?, y que el trabajo de las organizaciones que trabajan más desde la base, ¿no?, en la emergencia educativa, se nutra del trabajo que hacemos otras organizaciones en el ámbito más de la educación crítica y transformadora, y a la vez que nosotros también nos nutramos del trabajo de las otras organizaciones que están en la emergencia educativa.